Rusia y Ucrania firmaron el pasado viernes un acuerdo para reanudar las exportaciones de grano ucraniano a través del Mar Negro. Esto como parte de una solución a la crisis alimentaria derivada de la falta de cereales en países del mundo más necesitados. Vamos a profundizar en este tema. Para eso estamos con Roberto Zúñiga, jefe de carrera de Comercio Exterior de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo está, Roberto? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Este acuerdo al que se llega con la ONU, y ahí quiero comenzar, uno pensaría que dentro de las hostilidades de la invasión a Ucrania que se mantiene por parte de Rusia, llegar a cualquier tipo de acuerdo es bien impensado, y aquí el fantasma de la crisis alimentaria es un catalizador justamente para llegar a algo que finalmente no se esperaba, ¿no? Sin duda, primero que todo es bastante esperanzador, digamos, este acuerdo. Hay que considerar, digamos, que Rusia y Ucrania son potencias en el ámbito, digamos, de la exportación sobre todo de grano. Ucrania y Rusia representan el 30% de la exportación de grano. Por lo tanto, este acuerdo es una luz de esperanza, por supuesto, que permitirá de alguna u otra forma paliar todo lo que es la crisis alimentaria, sobre todo en los países que son más dependientes de este tipo de productos. ¿Qué países son especialmente dependientes de esta exportación que tienen las dos naciones europeas, Roberto? Bueno, hay países como África, por ejemplo, que dependen mucho del grano ucraniano, ¿ya? Ucrania y Rusia representan el 30%, como decía, del grano, pero África depende mucho del alimento de este tipo de grano. Ahora bien, esto repercute en todo el mundo, porque como no ha podido, digamos, exportarse el grano desde Ucrania, se hablan de algo de 20 millones de toneladas, eso hace, digamos, que el precio del trigo, del maíz, del aceite, de los aceites de girasol, se eleva en el precio mundial, me refiero. Claro. Y eso, digamos, influye en el precio, digamos, que al final pagamos todos los días. Claro, aquí nos juega en contra, Roberto, lo que es la oferta y demanda. Finalmente, cuando baja la disponibilidad o la oferta, en este caso de grano, aunque hayan países que puedan cultivar y tener su propia producción local, igualmente hay un efecto en el precio que termina teniendo una situación para los consumidores finalmente. Bueno, para todo en realidad, es Eh, bien sistemático. para todos, siempre. Efectivamente, una cosa curiosa, Chile no le compra el grano a Ucrania ni a Rusia, sin embargo, le compra a Argentina y Brasil. Claro. Sin embargo, a la ausencia de grano en el mundo hay que salir a buscarlo. Entonces recurren a estos países, por supuesto, que tampoco son capaces ¿cómo se llama?, de paliar toda la demanda por grano. Entonces, eso hace que el precio suba. Entonces, finalmente, cuando nosotros vamos a comprar el grano, lo vamos a comprar a un precio más caro. Y eso, obviamente, aumenta los costos. Hay que pensar que Chile es un consumidor de pan muy Por importante, excelencia, digamos. por excelencia, digamos. Bueno, entonces el precio del pan también sube, digamos, con esto. Por eso que es importante este acuerdo, porque si bien este acuerdo o los efectos de este acuerdo no se van a ver en el corto plazo, digamos, ¿ya? Porque hay que pensar que esto tiene que salir. Primero, hay un acuerdo entre dos países que están en guerra. Sí. Y segundo, tenemos, digamos, los barcos, digamos, que traen el grano o lo sacan de Ucrania por el Mar Negro, ¿cierto? Por el Bósforo, por el estrecho de Estambul. No están ahí parados esperando que el grano salga, digamos. Entonces, están ocupados en otras labores. Entonces, las compañías navieras también deben organizarse para poder ir hacia un lugar que está en conflicto, que actualmente es un mar que está minado, y eso implica también otro tipo de costos, la Claro. aseguradora, los precios de los fletes y otras cosas. Entonces, Y te los sumo efectos sí. otro punto, Roberto, en ese sentido, en lo ¿Sí? que es el intercambio comercial, el comercio exterior y por sobre todo lo que es la distribución y la logística. Ya por efectos de la pandemia ha sido lenta la recuperación a la, entre comillas, normalidad, y de hecho se ha visto justamente en los precios de productos importados o insumos, para qué decir los materiales de construcción. Así que aquí se agrega otro elemento, digamos, para lo que puede ser la carga, digamos, de mercancía, que ha sido bien difícil. Sin duda, sin duda, estamos saliendo aún de Sí. los efectos de la pandemia. Hay,
hay aspectos que tienen que ver con la cadena logística internacional, digamos, que es lo que yo decía, el encarecimiento del precio de los fletes y otros que carecen de manera indirecta el precio de los productos que nosotros importamos. Sin duda hay un efecto ahí. La guerra no es una buena noticia en ningún momento, en ningún momento. La pérdida de vida humana es algo que no podemos, digamos, normalizar. Y además sucede esto después, digamos, de estos problemas de la cadena logística, una vez que los efectos de la pospandemia. Entonces, por supuesto, no es una buena noticia. Por eso que este acuerdo lo decía por ahí el secretario de la ONU, es un faro de esperanza del Mar Negro, decía ahí. Y efectivamente, hay que verlo con bastante optimismo. Esperamos, digamos, que pueda fructificar este acuerdo y finalmente conlleve eso a la firma de la paz entre estos dos países. Claro, quizás podría ser un punto de partida, esperemos que así sea. Hay otro punto, y muchos se pueden estar haciendo la pregunta. Un tema es que se busque normalizar lo que es la exportación en el envío de grano, en este caso a través del Mar Negro. Lo complejo es, me imagino en el caso de Ucrania, un país que está en guerra, un país que está invadido, un país que no puede desarrollar justamente el comercio, o por sobre todo la extracción de granos, porque finalmente está en un conflicto bélico que ya lleva meses. Me imagino que eso también es un tema, ¿no? El poder, de alguna manera, sobrellevar esa demanda que existe, que obviamente para Ucrania puede ser algo positivo porque genera dinero, necesita dinero más que nunca, pero de todas maneras es bien difícil poder hacer agricultura, a eso me refiero, en un país en guerra. Sí, por supuesto. Tengo entendido que hay una cantidad importante de granos que están todavía en los silos. Los agricultores que no han podido vender ese grano, por supuesto se van a cuestionar en algún momento si van a cosechar o van a plantar primero, Claro. van a sembrar trigo, porque no saben, no tienen certeza si lo van a poder vender finalmente. También están los efectos específicos de la guerra, digamos. Me imagino que cosechar y trabajar en la tierra en ese ambiente debe ser terrible, digamos. Entonces, por supuesto, esto contribuye a que estos países, especialmente Ucrania, que es el país invadido, ¿no? tenga conflicto, digamos, para poder trabajar sus tierras. Y eso, claro, implica un riesgo para, en el fondo, una disminución de la oferta de trigo, digamos. Pensemos que tengo entendido de que el grano ucraniano alimenta alrededor de 400 millones de personas. Entonces, el hecho de que no pueda salir este grano, por supuesto, trae repercusiones importantes, repercusiones globales. No olvidemos que esto es parte de la globalización, donde existe la interdependencia económica y política y económica, por supuesto, entre los países. Entonces, todos dependemos de alguien para poder subsistir. Y es así como Ucrania, que le denominan el granero del mundo, provee, digamos, de esta cantidad de granos para poder alimentar a la población. Sí, importante que claro, y se le denomina el granero del mundo por esa razón, digamos. Ahora, ¿cuál es el impacto también de que esto se dé con Rusia o solamente está concentrado para Ucrania, que evidentemente es el lugar de conflicto donde se tienen que habilitar estas vías, digamos, para la exportación? Me imagino que también hay un tema con respecto a Rusia que Roberto ha visto también menoscabado su comercio internacional porque ha sido vetado por la gran mayoría de los países del mundo, digamos, en términos de las exportaciones. ¿Para qué decir el tema del gas? Eso ya es distinto porque aquí hay una interdependencia de países europeos que, si pudieran, no dependerían de el gas ruso, pero eso ha sido todo un tema también. Bueno, Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo, fertilizantes, y es una potencia. Por supuesto que influye. Además que las sanciones que ha aplicado Occidente también impiden, digamos, de que algunos aspectos que son aspectos más bien técnicos contribuyan a aumentar, digamos, los flujos. Por ejemplo, en el caso, digamos, de
del Mar Negro, hay que situarse, digamos, el grano sale por el puerto de Odesa, por el Mar Negro, Ya. y pasa, digamos, por el estrecho de Estambul, que es, ¿cómo se llama?, el Bósforo, para, digamos, conectar lo que es Europa o sea, Asia con Europa, ¿no? Entonces, esa zona tiene ciertas particularidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que las compañías navieras que van en busca de este grano también necesitan certezas, primero, de que sus barcos no se van a hundir, su personal no va a morir, digamos, Claro. en el intento. Entonces, las compañías de seguros están, por supuesto, alertas. Probablemente los seguros van a ser un poquito más caros. Entonces, es una cadena de situaciones, digamos, que parten, digamos, desde la dificultad de llegar hacia una zona que está en conflicto y que sea, digamos, lo más seguro para todos. Por supuesto que se necesita cuanto antes sacar ese grano, porque estamos hablando de que estamos a puertas de una crisis alimentaria. Entonces, hay que intentar por todas las vías de hacerlo, y ojalá que los países lo respeten, especialmente el país invasor, digamos, y que respete este acuerdo, porque hay que desminar, digamos, el mar está lleno de minas, además. Entonces los barcos mercantes que ingresen tienen el riesgo, digamos, también de toparse con otras minas. Entonces es un proceso bastante complejo, ¿ya? Eso, yo creo que tarde o temprano se va a lograr, digamos, un acuerdo amplio, y eso esperamos todos, lo estamos viendo con optimismo y también con mucha expectación. Roberto Zúñiga, jefe de carrera de Comercio Exterior de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias, Roberto, por esta explicación y esta conversación aquí en Canal 24 Horas. Que tengas buen día. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, muchas gracias.